Transmitiendo, señor presidente. Siendo las 4:45, se reanuda la sesión del lunes 16 de febrero de 2026. Comunidad, es importante pues lo que yo acabo de decir ahora, que pues, se tengan quejas o reclamaciones, es mejor pues que hoy las traigamos acá pues a citación pues con el consejo, porque pues lo que me dice el presidente es que vamos a citar otra vez el día 27 de febrero al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces, así para de una vez oficiarle a ellos las preguntas y las quejas o inquietudes que ustedes tengan, para anexarlas al cronograma de ese día. Entonces sería importante. Le doy la bienvenida al honorable concejal, para efectos de registro, la llegada del honorable concejal Mauricio Albarán. Tiene el uso de la palabra el señor Jonathan Osorio. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy buenas tardes, ahora sí otra vez nuevamente. El día de hoy simplemente les quiero presentar a manera de explicación lo que está pasando en el municipio y lo que en algún momento vamos a tocar o van a tocar ustedes junto con el Agustín Codazzi. Entonces, es primero ponerlos en contexto respecto a la ley. Este es el marco legal, si lo están viendo en pantalla, este es el marco legal que estamos trabajando con el Agustín Codazzi, es básicamente la implementación del artículo 49 de la ley 2294, que es el plan de desarrollo del señor presidente Petro. Y en su artículo 49 establece que por una sola única vez a predios con más de 5 años de rezago en la actualización catastral se va a aplicar una actualización, un reajuste masivo. Ese reajuste masivo va a hacerse con base en unas metodologías que debe implementar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La primera resolución que emitió el Agustín Codazzi fue la 1912 del 2024. En esta resolución establece la metodología que se debe aplicar para actualizar o ajustar los predios que están ubicados en la zona rural, para todos de los que el Agustín Codazzi pues sea el gestor catastral. Dentro de esa resolución, en el artículo segundo, en el parágrafo primero, dice que esa resolución no se aplica a predios ubicados en centros poblados. ¿Por qué es importante esto? Porque el municipio tiene varios centros poblados. Centro poblado de San Luis, centro poblado de Quebrada Grande, centro poblado de La Campesina, creo que hay una parte que es de San Miguel, bueno, entre otros. Entonces, a estos centros poblados se les está aplicando esta resolución cuya metodología está enfocada hacia la zona rural y no hacia los centros poblados que tienen un uso y un destino diferente. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. A partir de este parágrafo, ya todos los predios que tenemos en la zona que están en centros poblados, no debería por qué aplicarse la resolución. Sin embargo, la base catastral que llegó a la Secretaría de Hacienda y que utilizaron para liquidar el impuesto predial, lo está haciendo con unos incrementos que están aplicados en la resolución, cuando no debieron serlo. La resolución de las que le hablo es la 2057 del 2025, que salió el 31 de diciembre y empezó a regir a partir del 1 de enero del 2026. Ahí vamos a encontrar que para el municipio de La Unión hay incrementos de hasta el 5000% en algunos predios. Entonces, si un predio valía, qué sé yo, 10 millones, pasó a valer 500 millones de pesos así de la nada. Porque esta actualización no mira... O sea, no va a mirar la individualidad de cada predio. Es algo que es suntuoso. O sea, no miran si el predio sí verdaderamente vale eso o no. Simplemente con el estudio que ellos hicieron estadístico y con modelo de mercado y todo lo demás, llegan y le ponen ese precio. Entonces, es muy, muy alto. Entonces, ¿qué pasa con el municipio de La Unión? Hay una desconexión técnica. De acuerdo a la ley, el ordenamiento territorial prima sobre el catastral, es decir, el municipio tiene autonomía para decir cuál es su zona urbana, cuál es la zona rural, cuáles son los centros poblados, cuál va a ser zona de expansión urbana, entre otros. Entonces, para el caso del municipio de La Unión, están los centros poblados que están en el acuerdo 013 del 2015, que es el plan de ordenamiento territorial o el plan básico de ordenamiento territorial, y ahí dice cuál es la zona urbana, cuál es la zona rural, dice cuáles son los polígonos, es decir, dónde están los herramientas, hasta dónde va la zona urbana y rural, y también menciona cuáles son los centros poblados. Entonces,
¿Qué pasa con esta desconexión técnica? Pues que le estamos aplicando una resolución a centros poblados que no tienen por qué aplicársele. Entonces, en el caso mío particular, no sé si alcanza a ver por allá, tengo tengo un lote, es un lote que está al lado de la vía Panorama. Ese lote tiene una afectación vial nacional, es decir, que a 30 metros de esa vía no se puede construir nada. Es un lote que son como 600 metros, si le caben 100 matas de uva, es mucho. Entonces, ese lote valía en el 2025 7.589.000 pesos. Y con este ajuste pasó a valer 110 millones, de 7 millones pasó a valer 110 millones de pesos. Eso es un incremento del 1.352%. Eso es una barbaridad, eso es un exabrupto. Y aparte de eso, como subió el avalúo, entonces también me sube la tarifa del predial, porque aquí estamos por milajes. Entonces, si me aumenta el milaje, también me sube la tarifa. Entonces, así a vuelo de pájaro, yo venía pagando la tarifa mínima, aquí tengo 122.000 pesos, pero pasados 4 años voy a empezar a pagar 1.000.000 de pesos al año por un predio que no es productivo, o sea, un predio que yo no puedo construir, no lo puedo desarrollar, simplemente lo puedo tener ahí y sembrarle 100 matas de uvas máximo. Entonces, esto en cuanto a variación de impuesto es un 695%. Entonces, ahí me toca trabajar la mitad de 15 días o de la mitad del mes solamente para pagar impuestos. No puedo ahorrar, no puedo consumir ni adquirir nada más. Tengo otro predio de 77 millones de pesos, pasó a valer 365 millones. Hoy por hoy es una construcción que es una herencia, pero se me está cayendo. O sea, si vamos en este momento es un predio pelado. Y por ese predio yo pagaba 672.000 pesos al año. Y después de la tarifa plena, paso a pagar casi 4 millones de pesos, lo que yo me gano en un mes. Es decir, que me toca pagar. Me toca trabajar todo un mes para yo pagar el impuesto. Si no soy capaz, me toca venderlo porque no voy a ser capaz de sostener semejante carga tributaria. Eso es una diferencia en el incremento predial de alrededor del 3 millones de pesos. De un año, cuando se quede la tarifa plena sin aplicar límites. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que la ley permite que se aplique unos límites, es decir, que el incremento del impuesto predial no crezca tanto de un año a otro, pero a lo largo de 4 años, 5 años, la tarifa va a ser plena. Entonces, yo voy a tener un incremento del 1.000, del 5.000, del 2.000, de lo que sea por ciento. Eso es algo que nadie es capaz de sostener. Un predio, ahorita les muestro otros predios por ahí que también son una cosa espantosa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esos incrementos tan desproporcionados, según el marco legal y la jurisprudencia y la constitución política, son de carácter confiscatorio. ¿Por qué son de carácter confiscatorio y que la constitución lo prohíbe? Incrementos desproporcionados de hasta el 1.000% sin una justificación económica real, es decir, que de pronto en esa zona donde yo tengo mis predios encontramos petróleo, o eso se volvió una zona turística, la berraca, y todo el mundo quiere construir ahí, etcétera, etcétera. Eso sí es una justificación para que se incremente el avalúo de esa zona, pero si no la hay, entonces, ¿por qué se incrementó? ¿Cuáles fueron los predios testigo que utilizó el IGAC para poner esos incrementos tan altos? Entonces, este incremento no consulta la capacidad de pago del contribuyente, absorbe una parte sustancial de los ingresos de las personas. Por ejemplo, en el caso mío de mi familia, ahí hay predios familiares. Yo tengo una tía que trabajó toda su vida en Grajales como secretaria y se pensionó de Grajales, se pensionó con un salario mínimo. Y le está pasando lo mismo que a mí, un incremento de 1.000, de 900%. Entonces, con un salario mínimo, el impuesto predial que resulta después de esos incrementos tan exorbitantes va a ser lo equivalente a un 15% de su salario. Eso quiere decir que le toca trabajar como casi 3 meses para pagar el impuesto. Entonces, no tiene razón de ser. No hay una correspondencia entre el incremento del avalúo y un incremento de la riqueza. O sea, yo no llegué y me gané el baloto y por eso me subió el avalúo, o ese predio no se volvió pues lleno de losa, de porcelanato, de piedras en mármol, no sé. Esto le impide a que las personas
sigan el ejercicio normal de sus actividades económicas y su subsistencia. Entonces, el artículo 34 de la Constitución Política prohíbe que haya una confiscatoriedad en el impuesto, en los impuestos. Voy a seguir, o sea, criterios que determinan ¿cuáles criterios determinan la confiscatoriedad? Que se absorba el patrimonio, es decir, que yo tenga que vender mis cosas para poder pagar impuesto, que me afecte mi mínimo vital. Entonces, si a mí me están incrementando ese impuesto de esa forma, pues yo no voy a poder ir a comprar mercado. Y están destruyendo la fuente de ingresos del municipio. ¿Por qué? Porque es que si yo no voy a poder pagar, ahí me toca salir de eso o me toca dejar de pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a empezar a quedar en mora, hasta que el municipio o lo remata o mirar qué hace con él. Entonces, eso está destruyendo el patrimonio de las familias. Entonces, ¿cuál es el problema real que en este momento? Es que hay una realidad económica, que es el avalúo, hay una capacidad de pago y una situación actual, y es que hay un avalúo desproporcionado y hay un impuesto que se está volviendo confiscatorio. ¿Cuáles son las consecuencias para las familias? Probablemente les toque vender propiedades para pagar los impuestos, no van a poder mantener sus predios productivos porque le va a tocar pagar más impuestos, se va a afectar su mínimo vital familiar y una destrucción del patrimonio generacional. Si yo traigo herencias de mis abuelos, de mis tíos, de lo que sea, y me toca salir de ellos para poder pagar impuestos, estoy destruyendo el patrimonio de familias y de generaciones atrás. Entonces, aquí hay una comparación tributaria entre una persona que gana un salario mínimo, 2 salarios mínimos y 3 salarios mínimos. El primero, la persona que gana un salario mínimo y si le incrementa así de un momento a otro 3 millones de pesos del impuesto, le va a tocar trabajar 2 meses del año para pagar ese impuesto. Quiere decir que va a dejar de comprar mercado y hacer otras cosas solamente para pagar impuestos. Una persona que gana 2 salarios mínimos, le toca para trabajar un mes. Una persona que gana 3 salarios mínimos o más, le toca trabajar medio mes y un poquito más para poder pagar el impuesto. Entonces es una cosa espantosa. Si se comparan con otros impuestos como el de renta, el impuesto de industria y comercio, en el impuesto de renta hasta los 3 salarios mínimos estoy exento de pagar impuesto. Lo mismo el impuesto de industria y comercio. O sea, estos impuestos no son rígidos, sí consultan la capacidad de pago de las personas y la capacidad de generar ingresos. ¿Qué soluciones legales tenemos o qué soluciones legales hay en este momento? Hay unos límites o qué soluciones puede plantear el Consejo y el municipio. Hay unos límites al crecimiento del impuesto. En este momento están utilizando el límite más alto y es que crezca el 50% cada año. El Consejo podría o el municipio directamente proponer que crezcamos con un límite del 20, del 25, para que de pronto las familias no se vean tan afectadas así de un momento a otro y no un 50%. Implementar tarifas diferenciales. Las personas que tengan discapacidad también podrían acceder a algún subsidio, alguna exención en la tarifa, facilidades de pago, revisión de los avalúos con el IGAC. Entonces, lo que se les solicitó a ustedes también, una solicitud formal al IGAC para que evaluemos cómo fue que llegaron del punto A al punto B. Medidas de alivio temporales, como por ejemplo, a todos los predios que están en la zona, en centros poblados y a los que no tendrían por qué aplicarse la resolución. Mirar a ver cómo se suspende esa aplicación en el municipio y se utiliza el COMPES más el porcentaje, que es la que les está aplicando a los predios urbanos. Mirar cómo se apoyan a los contribuyentes que tengan esas reclamaciones, juntarlas todas juntos con la Secretaría de Hacienda para hacérselas llegar todos juntos como municipio pues, y como entes administrativos al IGAC para que ellos se pongan las pilas, porque una sola golondrina pues no hace volar. Y mantener pues el monitoreo a cómo se va a desarrollar esta situación, porque los efectos de esto no se van a ver en un año, ni este año, se van a ver en 2 o en 3, cuando ya todo el mundo esté con tarifa plena y pagando unos impuestos altísimos, si es que somos capaces de pagarlos. Entonces, a manera de conclusión, esa resolución 2057 no aplica para centros poblados, entonces todos los que tenemos predios en San Luis, en Centro Poblado de San Luis, en Quebrada Grande, en La Campesina, en el Lucero, tenemos que mirar la forma de que la base catastral y el POT se hablen y queden pues ya homologados. Hay fichas prediales que siguen apareciendo rurales, San Miguel en San Luis, en el Lucero,
Morada del Viento, todas las fichas aparecen como rurales, cuando hoy en día ya tienen, pues, están catalogadas como centros poblados o zona urbana. Son incrementos confiscatorios, esto va a impactar a las familias y hay que mirar la forma de cómo se flexibiliza el impuesto predial para que no nos afecte a todos. Esto es pues, un llamado a la acción al Honorable Consejo Municipal para que miremos cómo nos colaboran a toda la comunidad y pues gracias por el espacio que me dieron. Tiene el uso de la palabra el personal del municipio de La Unión Valle, doctor Gesaín Torres. Muy buenas tardes, honorables concejales y demás asistentes, doctor Jonathan. Lo primero, pues qué bueno para cuando venga Agustín Codazzi, pues invitar por parte de la corporación al doctor Jonathan que nos acompañe para que nos vuelva a ilustrar al respecto. Lo primero sí es puntual que por parte del consejo exhortarlos para que una vez el ejecutivo presente la iniciativa para asignar los milajes y los rangos de los predios según los precios, pues puedan acordar que haya una reducción en el impuesto de predial. O sea, el avalúo como tal, ya dejó muy claro el doctor Jonathan al decir que esto es un mandato legal, está en el plan de desarrollo nacional de este gobierno, así fue aprobado, y pues Agustín Codazzi está rigiendo por lo que manda el PIOT, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la connotación de esto? Pues que así el argumento a nivel nacional o este gobierno sea fortalecer las finanzas de los municipios como entes territoriales, pues efectivamente al parecer sí, sobre el papel sí, pues porque se incrementan los avalúos y así se incrementaría el recaudo, pero no es coherente porque la gente, como lo acaba de expresar el doctor Jonathan, pues no va a tener con qué pagar y se va a endeudar y entonces el poder coercitivo o la jurisdicción coactiva del municipio pues tiene la posibilidad de cobrar de manera coactiva y embargar posteriormente y posteriormente rematar si fuera el caso, tienen esa facultad. Entonces que las finanzas se van a fortalecer, quizás no, pero hay otro ítem a nivel nacional que sí les favorece a los gobiernos de turno o al gobierno nacional. ¿Cuál es? Hay tres situaciones que son las compraventas de vivienda, de inmuebles, las sucesiones y las hipotecas. Esos actos jurídicos pues generan en la notaría el pago de la boleta, la retención, y esa retención va para la DIAN. O sea que ese incremento que está presentando en los avalúos, eso va a recaudarlo el gobierno nacional a través de la DIAN, ¿cierto? Luego hay otro escenario que es el pago de la boleta de estanco o la boleta de rentas. Gran parte de eso va para la gobernación. Digamos que ahí tiene coherencia un poco el fortalecimiento de los entes territoriales. Pero hay otro pago que es el pago de la del registro, que es hasta el 8% creo del negocio jurídico que se hace. Entonces eso también entra a registro y es otro recaudo que a nivel nacional se recauda, valga la redundancia. Entonces la figura es que van a fortalecer las finanzas de los entes territoriales, o sea, municipio y gobernación, pero no es tanto. Lo que persigue el gobierno nacional con el Plan de Desarrollo Nacional es recaudar más impuestos. Eso es lo que ha pasado. Algo similar pasó en el año 2014, en el Plan de Desarrollo Nacional 2014, cuando pasaron los avalúos hasta el 40% a hasta el 60%. Y ustedes, esa es la reflexión que está desde la personería, exhortar al Consejo Municipal y a la Administración para que presente. La verdad es que decir que el estatuto tributario que se aprueba ahora va a regir desde ya es complejo, pero mientras que se aprueba el próximo gobierno nacional, mientras que aprueba un nuevo plan de desarrollo, pues aquí también está la parte política con sus representantes a la hora de decir, venga, es que esto hay que reversarlo porque la gente no puede más, porque los senadores son los que aprueban el plan de desarrollo, pasa en Cámara y luego pasa al Senado. Es la oportunidad desde ahora que se le dé ese mensaje a los congresistas porque es la realidad, o sea, están afectando a la comunidad en general. Entonces, pues esa es la postura de la personería o el mensaje que se quiere dar
tanto a la comunidad como al Consejo Municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Personero. Muchas gracias, Jonathan, también por su buena presentación. Muchas gracias, Personero, también por apoyar pues este tema que también es tan complejo para el municipio. La verdad sí, sería muy bueno que el día 27 que citemos al IGAP estén acá presentes los dos. Tiene el uso de la palabra el señor Jesús Elías Salazar. Sí, muy buenas tardes para todos. Pues, a ver, lo que yo venía a comentar acá es ese avalúo catastral, que el predio mío supuestamente es que es centro poblado y subió pagaba 80, estaba evaluado en 89.500 y quedó en un valor de 393 y piola. Entonces no justifica porque yo soy un tipo que mantengo es trabajando por ahí, laborando particularmente, porque el pedacito no da para uno sostenerse. Entonces no me da lo que estaban diciendo ahora, habría que vender para poder pagar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús. ¿Alguna otra persona desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el señor Rubiel Restrepo Ramírez. Buenas tardes. No, que tengo aquí un predio que está en 380 millones y lo subieron a casi a 1.800 millones. Eso no es un pedacito, son 10.000 metros cuadrados y hay un pedazo que ni sirve porque es un hueco ahí. Y eso subió una cantidad de millones de impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rubiel, por su intervención. Subió casi 1.000. ¿Alguna otra persona desea el uso de la palabra? Buenas tardes para todos. En el caso de nosotros, pues yo hablo en representación de un familiar que son 4 hermanos que tienen un predio que actualmente está evaluado en 516 millones de pesos y este año llegó en 1.800 millones de pesos. Y es un predio que se encuentra en el barrio del Prado. Incluso no tiene agua, no tiene servicios públicos. Entonces uno dice, ¿en qué se basó el Agustín Codazzi como para decirle voy a incrementar más del 300% a una propiedad? Entonces, un llamado al Consejo también es, de alguna manera, ¿cuál sería la medida perdón, que tomaría el Consejo para las personas que en este momento, digamos, no pueden pagar este valor? O sea, estamos hablando de 10 millones de pesos que habría que pagar hasta fin del mes de marzo. Y si no hay el dinero para pagarlo a esa fecha, ¿qué se haría? ¿Se puede congelar ese pago? Porque es un predio que está dentro de la población urbana. Tiene el uso de la palabra el señor Jonathan. No, ojo que yo no soy del Agustín Codazzi, no me menten la madre. No, o sea, aquí es donde entra a jugar tanto el Consejo Municipal como el municipio. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, yo estuve hablando con la Secretaría de Hacienda, creo que fue el viernes pasado. Entonces, el municipio no puede adoptar la posición de, no, eso es culpa del Agustín Codazzi, ellos son los que suben los avalúos y ya, como nos está pasando a todos. Entonces, ¿cuál es la solución y cuál debe ser la actitud del Ejecutivo y también del Consejo? Venga, miremos qué está pasando, a quiénes nos está afectando. Venga, Secretaría de Hacienda, ¿cuál era el avalúo del año pasado? ¿Cuál es el avalúo de este año? Miremos cómo podemos, digamos, mitigar esas situaciones que nos está pasando a todos, porque a todos nos está pasando. Un predio ahí en el Parque de San Luis, como de 22 millones pasó a valer 1.800 millones de pesos, así de un momento a otro. Entonces eso es una cosa loca. Lo que de pronto puede hacer el Consejo Municipal y junto con el alcalde es que ese 50% de incremento que están aplicando hoy en día no sea de 50, que sea un 20. Con eso ya le va a rebajar el incremento del avalúo y se puede aplicar ya mismo apenas salga, porque eso no es un ajuste al estatuto tributario. Y esto es algo excepcional, que es una cosa de locos. Lo mismo por ejemplo, en el caso mío, en la resolución, el IGAC dice cómo se puede defender usted puede hacer la reclamación.
y ante la factura que le entregó la Secretaría de Hacienda, en la parte de abajo dice recurso de reconsideración. 2 meses después de que a usted le entregan esa factura, usted tiene que mirar la forma de cómo, digamos, controvertirla, decir por qué no está de acuerdo. Entonces usted puede decir, vea, es que yo le reclamé al Agustín Codazzi que este incremento es desproporcionado, por favor congéleme intereses de mora, etcétera, etcétera, hasta que el Agustín Codazzi me resuelva. Entonces, todos estos casos, yo creo que el municipio debería designar un funcionario o un equipo para que empiecen a mirarlos cómo se va a trabajar, porque son demasiados, o sea, son muchos y créanme que esto, lo que les digo, no es algo que se vaya a ver de pronto este año, se va a ver en 2 o en 3 años el guarapazo tan bravo que nos pegaron. Sí, o sea, obviamente, así como está sobre el recaudo, o sea, el potencial de recaudo se subió para las nubes, pero si la gente no paga, ¿por qué no puede? Tiene el uso de la palabra la señora Berta Soto. Buenas tardes para todos. Fue muy clarito aquí que dijo Daniela que estos casos eventuales la gente se presentaba y que los estaban evaluando, que iban a mirar hasta dónde podían concertar con la gente. Ella lo dijo aquí muy clarito. Entonces, deben presentarse para mirar qué solución les pueden hacer a estos casos que de verdad, pues, en vez de beneficiar al municipio, lo van a perjudicar. Muchas gracias, señora Berta. ¿Alguna otra persona de las barras desea el uso de la palabra? ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes, mi Buenas nombre tardes. es Nora Cuartas. Bienvenida. Yo soy propietaria de un predio en el centro poblado La Campesina. Igual el avalúo que tenía ese predio era de 85 millones el año anterior y este año quedó en más de 385 millones de pesos. Entonces, sí, de pagar un predial de 500.000 pasé a 1.100.000, entonces se incrementa más del doble el valor del impuesto. Y cuando pues hice de pronto la inquietud que porque había subido tanto allí en la Secretaría de Hacienda, entonces la respuesta fue no, pero genial porque lo puede vender mejor. Entonces yo le dije, entonces consígame el cliente, dígame quién me da 400 y se lo vendo ya. Porque la verdad a mí me ofrecieron compra por ese predio en estos días, 200 millones. Y si el avalúo está quedando casi al doble de lo que la gente está ofreciendo comercialmente, entonces dígame qué va a pasar con esos predios. Se van a convertir en un elefante blanco porque ni uno los va a poder sostener, no va a poder pagar el impuesto y nadie se los va a comprar porque no hay quien le dé el dinero que supuestamente valen. Igualmente hay unos vecinos que ahí mismo en La Campesina el predio venía avaluado, tienen 2 predios, es una sola finca y está en 2 escrituras y los avalúos son completamente rarísimos. Mientras un predio de 3.600 metros tiene un avalúo de 1.800.000, el otro lo traía de 101 millones. Y en este año el de 101 le subió a 680. Entonces, claro, es desproporcionada la verdad el incremento en los avalúos catastrales. Entonces yo creo que sí amerita un poco de atención por parte del Consejo y del municipio como tal, para solucionarlo, porque creo que la problemática es grande y no solo en La Campesina, se da en varias zonas del municipio. Muchas gracias. ¿Cómo es que es su nombre, perdón? Nora Cuartas. Doña Nora, muchas gracias por la intervención. Doña Nora, sí, acá el honorable consejo está presto para colocarse a disposición para poder llegar a un acuerdo pues con las personas que se puedan llegar a gestionar para que pues esto se pueda solucionar, aunque es algo muy complejo, pero pues vamos a estar a disposición en lo que podamos hacer. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? ¿Tiene el uso de la palabra? ¿Quién desea el uso de la palabra? Bien pueda. ¿Cómo es su nombre? Bien pueda, John Jairo. Muy buenas tardes para todos. Bueno, yo creo que la inconformidad, pues algunos aquí ya la han dicho y lo que yo también pues quería saber era en qué se basaban para subir esos impuestos de esa manera, o sea, cuál era la causa o en qué realmente pues se basan para hacer esos predios, porque uno se da cuenta en que hay predios pues que hablamos, digamos, en metros cuadrados son mucho más grandes que otros y son mucho más baratos que algunos predios, entonces pues le deja a uno como la inquietud de saber en qué se están basando para subir esos precios de esa manera. Yo vengo de Quebrada Grande también de
de la zona poblada, y ahí pues también se aplicó, todo se aplicó allá, los incrementos se aplicaron iguales, como estamos viendo por todos lados. Entonces, pues aquí ya, escuchando aquí al caballero también, pues uno ya se va dando cuenta de cositas de pronto que uno no sabía. Pero pues entonces sí, ahí la inquietud también es saber qué debemos hacer. O sea, si pagamos lo que nos llegó pues para poder, digamos, no incrementarnos nomás esperando, o qué debemos hacer en este caso. Pido la palabra, presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para el doctor Jonathan, el personero del municipio y todos los que están, la comunidad que está en las barras. Escuchando pues todo el tema y el tema es sencillo pero complejo. Es de incremento exorbitante en las tarifas. A nivel nacional se toman unas decisiones sin contar con los territorios. Eso lo hace el Agustín Codazzi y lo hace de forma sistémica. En ningún momento vienen a evaluar los predios a ver si es real. Entonces, eso genera una serie de inconformidad porque realmente no están haciendo lo que deberían hacer. Me parece que yo no pago un impuesto que creo que no es el que tengo que pagar. Y si yo tengo defensa, la tengo que hacer. Entonces, a mí me parece que si yo estoy en la zona, en centro poblado, y no aplica, yo simplemente empiezo a hacer toda la tramitología para decirle a la Secretaría de Hacienda, al Agustín Codazzi, y decirle, venga, ustedes no tienen por qué hacerme esto y yo pago cuando me solucione. Entonces, todo ese tema, pues vamos a tocarlo con el Ejecutivo y vamos a tratar de mirar a ver cómo el Ejecutivo pone un grupo de personas que atiendan todos esos casos, porque van a ser muchísimos, y yo sé que si solucionamos por lo menos todos los casos que están dentro de la zona poblada, pues vamos evacuando muchísimos, porque pues si los sacamos a todos y la ley nos permite, pues ya vamos a sacar los de la zona poblada, que nosotros tenemos 3. Entonces, ahí ya vamos aliviando el tema. Ya los otros que no están en centros poblados, sino que son rurales, pues empezamos a mirar si realmente esos predios están bien evaluados o no, porque también hay otra cosa. Hay predios que hace muchos años no los evalúan y son predios que pueden costar 7, 8 millones y pues yo no creo que los van a vender en la plata, pero tampoco que los evalúen lo que no es. A mí me parece, y lo he dicho en el consejo, que aquí a nosotros no escatimamos pagar el impuesto, pero que sea justo, que no sea un impuesto que realmente no tengamos con qué pagarlo, porque la realidad es esa. Si yo no tengo 10 millones de pesos para sacarlo, ¿de dónde los voy a sacar? Me los pueden cobrar, más fácil me quitan el predio que yo pagar un impuesto de eso, o sea, no tiene sentido eso. Entonces, a mí me parece que vamos a tratar desde el consejo a mirar cómo el Ejecutivo pues brinda un buen servicio a estas personas y se empieza a integrar, porque aquí hay un problema. El Agustín Codazzi no conoce las líneas de la zona urbana y la zona rural. Eso se movió. Hoy, por ejemplo, tenemos en el Lucero una urbanización que está en zona rural, pero es que eso se hizo todo un proceso para pasar a la zona urbana. Me imagino que también les llegó el impuesto porque pues el Agustín Codazzi nos da cuenta que eso se hizo un proceso acá para poderlo construir. Y entonces hay muchas líneas que se movieron, por ejemplo, los barrios cambiaron. El barrio donde vivía el señor José Luis, ¿cómo es que se llama? El San Miguel era rural y eso hoy es urbano, pero eso no lo sabe el Agustín Codazzi. Entonces, a mí me parece que lo que decía el doctor Jonathan, pues el Ejecutivo tiene que brindarle una información al Agustín Codazzi para que solucione todo eso.
porque toda esa gente que está en zona urbana, en zona urbana hoy, y en los documentos está en zona rural, pues hombre, lo que vale es lo que dice el plan de ordenamiento territorial y dice hasta dónde van esas líneas. Entonces, todo eso es un proceso que nosotros vamos a entrar como mesa directiva, a hablar con el Ejecutivo para empezar a evacuar una gran población que hoy está afectada, que no tenía por qué estar afectada, y lógicamente van a haber predios que se van a mirar a ver si realmente ese es el avalúo. Y si la institucionalidad no logra hacer nada, pues ustedes tienen que defenderse y tienen que contratar un evaluador y certificar que es que su predio no vale todo eso, porque yo no lo voy a pagar. Si yo tengo un predio y me lo evalúan tan alto que yo no tendría con qué pagarlo, pues a mí me sale más barato pagar un evaluador independiente con todos los certificados y demostrarle al Agustín Codazzi que lo que están haciendo es arbitrario. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo que nos toca y vamos a tratar de, con el Ejecutivo, solucionar muchos de esos temas que son de tema administrativo. No tenemos que ir a pelear con nadie, tenemos que oficiar al Agustín Codazzi, decirle, venga, ustedes cometieron un error acá, estas líneas van a este lado, esto es lo que dice el plan de ordenamiento, este es el mapa, y todos estos predios los tienen que sacar de acá. Y ahí solucionaremos un 60, un 70%. Y el resto pues ya miraremos. Habrá mucha gente que sus predios estaban muy bajitos el avalúo y se los pusieron a lo que es. Hay que entrar a mirar si eso es verdad o mentira. Entonces, ¿quién nos dice eso? Pues un evaluador. Entonces, hay muchas formas de defenderse y lo que sea de la administración se va a empezar a trabajar en eso para que ustedes no vayan a pagar un dinero que no tienen por qué pagarlo. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el señor personero del municipio de León Valle. Gracias. Aquí analizando una cosa con el señor Rubiel. Por ejemplo, él me dice que tiene más predios. Aquí en solo 2 predios hay 1.900 millones de pesos. Para el 2026, la VT está en 54.000 pesos. El que los predios que superen más de 40.000 VTs empiezan a pagar impuesto al patrimonio. Él tiene más propiedades, ¿cierto? Está a 190 millones de que le empiecen a cobrar impuesto al patrimonio. O sea, ese impuesto, eso de los impuestos que me faltó decirles, que les dije al principio, se le suma este impuesto al patrimonio, o sea, recaudo a nivel nacional. ¿Ustedes se acuerdan cuando tiempo atrás decían que los 4.000 más ricos? Don Rubio, yo creo que hace parte de los 4.000 más ricos de Colombia, yo creo. La Secretaría de Hacienda sí ha estado haciendo un ejercicio de revisarle, o sea, las primeras facturas, que mucha gente al principio, digamos que pagó, pero luego se acercó a la Secretaría de Hacienda y del 10 para acá, creo, han venido haciendo unos ajustes y el avalúo no ha bajado, pero sí el valor a pagar en el predial sí bajó, pero el avalúo no. Entonces, sí, yo creo que si de pronto hay facturas emitidas los primeros días de febrero, sí ellos pueden dirigir a Hacienda a que le hagan el ajuste en el valor a pagar, más no en el avalúo, porque ese sí pues, llega establecido desde el Agustín Codazzi. No, pues por eso, es que son varios impuestos que se desprenden de ese incremento, ¿no? Son varios impuestos, los 3 primeros que les dije, luego el impuesto al patrimonio, que usted ya está prácticamente creo yo, no sé cuánto más tenga usted, está a 190 millones de pagar impuesto al patrimonio y la declaración de renta adicional. No, Tiene el uso de la palabra, señor Jonathan. gracias, señor vicepresidente. Yo diría que, pues, como para responder algunas de las preguntas es sobre qué hacer entonces, para cómo protegerse y qué hacer ante el municipio. Yo diría que hay dos, como lo mencioné ahora, hay 2 cosas que tenemos que hacer, sino, digamos, como para blindarse. La primera, en la factura, en la parte de abajo habla del recurso de reconsideración. Ese sí o sí
tienen que presentarlo para que el municipio haga la revisión. Y la otra es que en la resolución 1912 del 2024, usted que es el personero y le ayuda a la comunidad, dice que el Agustín Codazzi va a realizar o sea, va a realizar la revisión del avalúo. Es decir, las personas que no están de acuerdo con que el incremento que se les hizo, tienen que hacer la revisión del avalúo. Lo que dice el personero, ¿cuándo van a hacer una cosa de esa? Si para uno un trámite de subdivisión se demora un año y medio. Para actualizar linderos se demora un año y medio. Entonces, yo diría que sí requerimos de la ayuda tanto del área ejecutiva como del área de los ediles del consejo para que le ayuden a la comunidad, porque si no, eso en Cali no se mueve. Si ustedes tienen el apoyo político de sus partidos, que muevan eso por Cali, para que eso también se mueva en los municipios, porque si no, eso le cuento que nos va a coger aquí quién sabe cuánto tiempo antes de que pase algo. Entonces yo diría que hay que tomar medidas excepcionales a nivel local, es decir, a través de acuerdo municipal junto con el Ejecutivo y obviamente a través del IGA, que pronto se puedan demorar más, pero que quede solucionado el tema. Entonces, el recurso de reconsideración, yo le voy a pasar un modelo aquí al personero, ya ustedes si quieren pues se acercan ahí, él ya les dirá qué tienen que hacer. Pero esa es la única forma, digamos, de parar el tema de que de pronto me vayan a cobrar o me van a seguir cobrando. La Secretaría de Hacienda, a partir de que quede radicado el recurso, tienen un año para resolverlo, pero como en el recurso se solicita que no cobren intereses mientras se soluciona todo este bororó, entonces pues la idea es que el Ejecutivo también pues se toque y se compadezca de todos los que caímos ahí en el guarapazo. Tiene uso de la palabra, personal. Y le corresponde a ustedes como control político, pues que haya una solución pronta, porque si no se va a caer el recaudo y la administración, el consejo y la personería tiene que funcionar. Sí, es una cosa real. Se va a caer el recaudo y tiene que funcionar la administración. Y la inversión también social, ¿no? Sí, pero no tiene toda la razón ahí en lo que dice. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Reiner Carvajal. Bueno, buenas tardes para todos. Pues también viendo con preocupación este problema tan gigante, que no es un problema grande, sino gigante. Pues miren nada más ustedes el valor de esos predios. Cabe anotar que, pues no por lavarnos las manos, ni mucho menos, pero cabe notar que como hay gente que desconoce, de pronto piensa la gente que fuimos nosotros, los concejales, los que hicimos este incremento. Porque por aquí, por el recinto del Consejo, pasan todos los proyectos que tienen que ver de cara al desarrollo del municipio de La Unión. Entonces, hay que tener en cuenta que es un proyecto del Plan de Desarrollo Nacional. Y entonces pienso yo que con un proyecto de ley municipal no sé si se pueda, porque es impactar un proyecto nacional. No sé, Jonathan y el personero, que me digan, porque me imagino yo que no solamente es el municipio de La Unión en sus veredas y corregimientos los que están afectados, sino todo el país, ¿cierto? Todo el país. Entonces, miren ustedes, no sé si tenga que ser un proyecto nacional, un proyecto municipal, porque yo estoy seguro que todos mis compañeros y quien les habla, vamos a estar del lado de la comunidad, del lado de ustedes. Entonces, hay que asesorarnos, como dice el presidente, hablar con el Ejecutivo, con el señor alcalde, y si en manos de nosotros está apoyarlos al 100% para que ese exabrupto que está pasando baje, pues ni más faltaba que nosotros estamos prestos. Pero cabe anotar que no es un proyecto municipal, sino un proyecto municipal basado en el Plan de Desarrollo Nacional. Gracias, presidente. ¿Algún otro honorable concejal desea el uso de la palabra? ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Carol Borja.
No, que les quería mostrar en Saravena, no sé qué municipio, en qué departamento sea. Gracias. Mira estos incrementos. 2 millones. Sí, 2.505.119%. Una cosa que quién sabe cuánto valdría ese predio antes y después, pero es 1.528 millones por ciento. Pues no sé, pero es que es una cosa imagínese un incremento de esos, fue pucha. Muchas gracias, señor Jonathan. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Carol Borja. Gracias, presidente. Buenas tardes para todos. Quisiera, presidente, que pudiéramos decirle a la comunidad que lo primero es que desarrollar 3 puntos durante esta sesión es importante de parte mía manifestarlos y decir que puntualmente se pueda llevar a la comunidad un alivio de alguna manera, sintiendo que están respaldados por la institucionalidad. Si bien es cierto que es una ley nacional, también hay unos fundamentos donde se dan unos derechos y unos deberes de ciudadano, y en este caso la persona a la cual le vamos a poner el trabajo para que la comunidad se acerque y pueda manifestar sus situaciones, pues es el personero municipal. Él es el encargado de recepcionar todas las situaciones que ustedes van a presentar y asimismo le dará orientación a Hacienda, a ustedes como ciudadanos, a nosotros como ciudadanos, porque también aquí vemos concejales que vivimos en la zona rural y seguramente tenemos la misma afectación que ustedes tienen. Entonces, nuestra primera carta a la mano hoy es el personero municipal. Dirigirnos a él, el ciudadano Jonathan manifestaba el recurso de reconsideración que está en las facturas de alguna manera, que esa va a ser como la primera carta para sacar, entonces hagamos uso de esa primera carta. Lo segundo, presidente, es manifestarle que tenga en cuenta cada uno de los temas que han tocado los ciudadanos y se puedan oficiar directamente el Agustín Codazzi, que de alguna manera se va a volver otra vez a invitar para que puntualmente con estos casos pues pueda dar una explicación y una solución, por ende, a todo lo que se está presentando, porque seguramente el municipio de La Unión, hoy hay cerca de 10, 12 ciudadanos que están manifestando, pero obviamente van a ser muchos más ciudadanos que van a manifestar la situación. Entonces también es el llamado a que el próximo 27, presidente, si no estoy mal, es la fecha que ustedes tienen estipulada, el próximo 27, pues de nuevo regresen ustedes y que otros ciudadanos también puedan entender que tenemos de alguna manera una defensa que hoy nos presenta como tal la ley, y en este caso la primera que está a la mano es el personero. La segunda, regresar el 27 y saber, Agustín Codazzi, qué respuesta dar puntual a los casos que hoy se presenten y se oficien desde lo que se está diciendo. Y tercero, presidente, es importante tener en cuenta de que este es un problema o una problemática muy grande que de alguna manera no es afectación solamente de la ciudadanía, sino del municipio, porque aquí es donde se afecta el recaudo y se afecta, por supuesto, que todos los ingresos al municipio que van a llegar, pues se retengan. Entonces, sí, el municipio tiene que trabajar o debe trabajar de la mano con cada uno de los ciudadanos que está hoy acá. Queda en la tarea de la mesa directiva de que busquemos una solución pronta para decirle a la gente que se está solucionando y que se está buscando un equipo que también asesore en este proceso al municipio y por supuesto a la ciudadanía. Gracias, presidente. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Tiene el uso de la palabra el concejal John Parra. Gracias, presidente. Buenas tardes, honorables concejales. Buenas tardes las personas que nos siguen en las barras, al personero y a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live. Presidente, de todos modos, pues yo quiero decirle a la comunidad que pues es un tema muy complejo porque pues el artículo 49 de la ley 2294 de 2023 del Plan de Desarrollo Nacional pues abrió esta brecha, ¿cierto? Y yo diría pues con desconocimiento que de pronto también tiene que ver con la ley de tierras del presidente Petro que prometió que iba a comprar un poco de lotes y al ver que no pudo comprar ni nada, pues dejaron abierto este tema y necesitan sí o sí pues cumplir, y como no han podido cumplir porque pues
los predios no se han podido comprar, no me acuerdo cuántas hectáreas fueron que prometió. Entonces, ¿qué hicieron? Se vino este avalúo y por eso sucede eso en Saravena, en todos estos sitios que donde hay unos predios muy inmensos o a estas grandes extensiones de tierra. Lo digo pues con desconocimiento, pero también hay una ley que que actualmente está tramitando en la Cámara de Representantes, que es la ley 292, un proyecto de ley, el cual va a poner unos límites ya y habla de que un incremento hasta del 50% para los predios rurales, sí, gracias. Para los predios rurales, dependiendo pues el avalúo y habla en salarios mínimos, un 50% y hasta un 300% dependiendo no tanto el número de hectáreas, sino el avalúo catastral, ¿ya? Entonces hablan salarios mínimos, un 50% hasta el 135 salarios mínimos, un 200 a un 500, de 200 a 500 salarios mínimos, y así sucesivamente, dependiendo el avalúo catastral, ¿ya? Pero pues uno analizando los predios acá del señor Salazar y las otras personas, pues no alcanzarían ese avalúo, ¿cierto? También habla que anualmente los predios, tanto en zona rural como en zona urbana, deben de subir un 3% el avalúo catastral. Entonces, pues la verdad, hay más o menos un 42% de los municipios afectados por esta ley del gobierno nacional. Lástima que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no asistió hoy, pero sí sería bueno, presidente, citarlos nuevamente, como se dijo ahora, para el 27, para que ellos de pronto no digan que es que no tienen los 5 días y de pronto tratar de hacerlo hoy mismo, presidente, ¿ya? Porque pues ya va a tener toda esta semana, a partir de mañana hasta el viernes van a ser 4 días hábiles y la otra semana, toda la semana, entonces no hay forma de que nos contesten que no pueden asistir porque hoy tuvimos una mínima cantidad de personas acá, no me quiero imaginar cuando realmente vengan porque pues también tenía unas personas que van a venir y pues a última hora, cuando se informó, cuando llegué acá, pues yo le informé que no vinieran porque no iban a estar. Pero pongámosle el señor allí Salazar, aparte de que pues, la finca es bien pequeña o la propiedad de tierra es bien pequeña, también tiene una afectación que allí tiene una quebrada, ¿cierto? Entonces eso también sería bueno de pronto hacerlo saber a planeación y por medio de la CBC le hace un estudio y también le debe bajar porque si ese predio no está siendo usufructuado, le deben de hacer un descuento porque es un predio que está afectado. Lo mismo pues allá la señora que fue mi patrona de muchos años, no se acuerda de mí. También sería bueno que pues el predio es rural. Lamentablemente pues lo que dice ella, hasta ahora no llegan las normas urbanísticas. Y pues uno ir a pagar un impuesto de 10 millones de pesos, pues sinceramente no es capaz. Ya no es capaz. Si mucha gente en el municipio de pronto le llega un impuesto predial de 200, 300 y uno se asusta, no me quiero imaginar que uno le llegue un lote que tiene allí baldío, 10 millones, pues realmente no tiene uno cuándo pagarlo. Sí, lo que decía la honorable concejal Carol, pues el personero es el defensor del pueblo. Por medio de él, pues deben de llegar las preguntas para ver también cómo por medio de personería, por medio de Hacienda y por medio del Consejo, el Agustín Codazzi nos da respuesta, porque difícilmente responden. Porque realmente soy de los que digo que son instituciones que debían desaparecer y mirar a ver cómo se crea una nueva. También habla la ley que lo que habla ahorita, ¿cómo se llama?
Jonathan, que también habla pues de que si no hay una actualización de los predios en el último año, o sea, el 2025, ahí es donde debe aplicarse hasta un 1000% del avalúo catastral. Y no solamente sube el impuesto predial, sube también la sobretasa bomberil y sube también la sobretasa ambiental, porque no es una sola cosa, son 3 cosas que se cobran allí, de las cuales las otras 2, los 2 impuestos que pagan allí, nosotros no tenemos potestad sobre ellos, sobre ello. Entonces sí sería bueno, presidente, que por favor, cuanto antes se les quede al Agustín Codazzi para poderle dar solución a la comunidad, porque no solamente son los predios que decía el señor Jonathan que están en estos predios que están en esos corregimientos que hacen parte de como la zona urbana del corregimiento, pero pues tiene un nombre, pero no me acuerdo, pero centro poblado de estos corregimientos, sino también la zona rural, porque hay muchos predios afectados. Y pues la verdad, creería yo que es que hay mucha gente que no debe preguntar por el impuesto, porque si no, esto aquí estaría a reventar. Gracias, presidente. Gracias. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Si no, para darle gracias a todas las personas que vinieron, gracias al doctor Jonathan, al personero por siempre, digamos, estar a favor de la comunidad. Gracias, Jonathan, pues por el documento que le va a dejar al personero para que las personas puedan hacer sus reclamaciones. Y de parte del consejo sí les decimos que vamos a agotar todas las instancias municipales. Ya todo lo que estamos recepcionando el día de hoy también se le va a dirigir al alcalde, directamente a la secretaria y al IGAP. Como ya lo decían nuestros compañeros concejales, la idea es citarlos para el día 27 a las 10 de la mañana, para que, como lo decía John Parra, pues no tengan la excusa de decir que es que no se les dio tiempo ni nada. Y fuera de eso, la secretaria Natalia ya le está pidiendo los datos para anexarlo a la citación que se le va a hacer al IGAP, para que ellos entiendan de que pues anteriormente se hizo una sesión, se tiene a la comunidad inconforme con el tema del avalúo. Sin embargo, sí, como le decía Jonathan, desde el municipio tenemos que dar una pronta solución y, como les decía, las instancias municipales, sea como sea, hay que hacerlo al máximo. Y igual hay que cortar esto de raíz, que es directamente con el IGAP, porque sea como sea, lo que nosotros hagamos a nivel municipal, si el IGAP no está, digamos, en concordancia con nosotros, pues no vamos a tener como una solución completa. Entonces sí, agradecerles a la comunidad por haber venido, por hablar con nosotros. Sabemos de que esto es algo complicadísimo, como lo decían los concejales, como lo decía el personero, pues realmente es algo que a veces uno no entiende estas grandes empresas qué es lo que hacen, pero sí estamos acá para defenderlos a ustedes y créanme que vamos a oficiar, vamos a hacer todo lo posible y ojalá el día 27 que esté el IGAP acá, pues nos den una solución más profunda, que es lo que, digamos, necesitamos todos. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Antes de que se vayan, los que de pronto no nos han dejado los datos, por favor ahí con Natalia, pues para que, digamos, la citación que se le va a hacer al IGAP sea un poco más robusta. Muchas gracias. No sé si alguien más desea intervenir, un concejal. Siguiente punto, doctora Patricia. Cuarto, lectura de aprobación del acta número 008 de febrero 9. Esperamos. Cuarto, lectura de aprobación del acta número 008 de febrero 9, la 009 de febrero 10, la 10 de febrero 11, la 11 de febrero 12, la 12 de febrero 13 del 2026. Se envió el WhatsApp, la 008 y la 009 del día de hoy, presidente. Listo. No, dejémoslas para mañana, secretaria. Las demás están en proceso de elaboración. Listo. Siguiente punto, Quinto, secretaria. proposición de asuntos varios. Concejales, estamos en varios. ¿Quién tiene el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Orlando Montoya.
Gracias, presidente. Presidente, sería muy bueno que para el 27 invitáramos a la Secretaría de Hacienda, a Planeación y por ende invitamos a nuestro personero municipal. Porque mire, hoy invitamos al IGAT y es determinante e importante que esté aquí Planeación y la Secretaría de Hacienda. Entonces, esa es mi recomendación, secretaria. Esa es mi recomendación. Gracias, muy amable. Con mucho gusto, honorable concejal. ¿Algún otro honorable concejal desea el uso de la palabra? Siguiente punto del orden del día, secretaria. Sexto, entrega de asistencia. La asistencia fue firmada y entregada por 13 honorables concejales. Y cierre de la sesión, señor presidente. Siendo las 5:46 del día lunes 16 de febrero, se cierra la sesión. Acta número 013. Acta número 013.